Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Cada minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol. Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro. Bienvenido al mundo Foxton con la super nanotecnología.
tardes, queridos amigos. Nuevamente tenemos un programa de Doctor TV realizado para ustedes. Hoy, 4 de mayo, conmemoramos en todo el mundo el Día Internacional de la Salud Mental Materna. En nuestra preparación como médicos sabemos que ocurren muchos cambios fisiológicos en todos los sistemas, en todos los órganos del cuerpo de una mujer cuando está embarazada. Y por supuesto la mente tiene que tener algunos cambios y tiene que tener adecuaciones a este nuevo estado. Para el día de hoy hemos invitado a una experta, ella es la licenciada Cecilia Bandín Arcida, es psicóloga clínica, psicoanalista, y bienvenida Cecilia para hablar sobre este tema. Muchas gracias, muy feliz de poder acompañarlos, agradecida por la invitación, siempre es un placer. Empezaremos con el tema. ¿Qué sucede en la mente de una mujer embarazada? ¿Cómo abordan el tema cuando tienen una paciente bajo estas características? Pero es un momento muy amplio, muy diverso, ¿no? Cada persona es distinta, cada gestación es distinta, no solo a nivel orgánico para la persona que está cursando ese embarazo, sino psicológicamente hablando también, ¿no? Hay un sinfín de vivencias muy peculiares, ¿no? La persona, sus expectativas, sus anhelos, el núcleo familiar, ¿no?, que conforma toda la espera, ¿no?, de ese nuevo ser. Entonces la mujer se puede sentir o bien completa, ¿no?, realmente con lo que faltaba, ¿no?, podríamos decir, ¿no? Y en otros casos se puede sentir invadida, ¿no?, que eso que está sucediendo en su vida no estaba exactamente en sus planes, eso que está sucediendo en su núcleo familiar no era exactamente como se lo estaba idealizando, esperando. Entonces en la consulta las personas pueden llegar con cualquiera de estos elementos, ¿no?, sintiendo que la dicha es plena o sintiendo que es un momento de mucha angustia que deben subsanar. Y ellas vienen de mutuo propio. Nos pasa en algunas patologías que es la familia, el entorno, la pareja la que lleva al paciente. Nos pasa a nosotros en la roncopatía, por ejemplo, los que no pueden dormir y buscan la ayuda. En el caso de estos trastornos, ¿vienen las pacientes por cuenta propia o vienen con el esposo o algún otro familiar? En algunos casos sí, lo ideal, ¿no?, para que el tratamiento, el abordaje clínico en el área de psicología sea óptimo y funcione así con los resultados más idóneos, es que la persona asista de forma voluntaria, ¿no?, que realmente la persona sienta que hay un deseo por querer hacer algunos cambios en su vida, por modificar algunos elementos. Pero lastimosamente no en todos los casos se presenta de ese modo, ¿no? No en todos los casos hay un deseo voluntario de poder cambiar algunas cosas. Y en algunas situaciones el entorno, ya sea la familia, la pareja, hijos mayores, son quienes solicitan la valoración por el área de psicología y son quienes hacen mucho hincapié en que el tratamiento debe realizarse, debe concretarse, ¿no? Pero como mencionaba, lo óptimo es que la persona tome una decisión voluntaria de asistir, porque finalmente es su vida privada la que se va a abordar, ¿no? Son detalles muy personales y si bien podemos tener una óptica del esposo o pareja, de la familia, de hijos, no necesariamente vamos a tocar temas tan puntuales y personales como si la propia paciente los estuviera planteando, ¿no? Las manifestaciones más frecuentes, ¿cuáles son? Como mencionaba, bueno, son muy diversas, pero entre ellas están trastornos del sueño, trastornos de la conducta alimenticia, estadios ansiosos realmente muy intensos, muy marcados y pronunciados, estadios depresivos, situaciones tan diversas donde ya se empiezan a contemplar incluso extremos, ¿no?, desde quitarse la vida, atentar contra la propia salud de la persona, de los seres queridos, del bebé, ¿no?, incluso en un periodo gestacional bastante avanzado. Entonces ya se empieza a perder un poco esa conciencia de realidad del momento, ¿no? Y la persona empieza a tener conductas bastante complejas, ¿no?, que a ojos de los familiares ya empiezan a ser un tanto alarmantes, ¿no? Porque claro, muchas veces el concepto de no duermo bien, he tenido una noche difícil, más que todo a nivel orgánico, ¿no?, me ha costado un poco moverme, náuseas, dolores de cabeza, etcétera, son algo muy marcado, muy recurrente, pero en ocasiones ya
ante esa situación se empiezan a presentar algunos extremos, ¿no? No puedo dormir, entonces tengo que limpiar la casa, estoy con una situación de salud bastante severa, pero sin embargo no contemplo mi salud y pongo en riesgo mi salud y empiezo 3 de la mañana a querer limpiar la casa, ¿no? Para que esté bien, o quiero despertar a mi pareja para hacerle notar que estoy mal y no necesariamente acudir a una consulta médica, ¿no? Pero es como que ya se empiezan a desfasar muchos de los temas no habituales de esa rutina y la persona empieza a caer en una situación bastante compleja que necesariamente debe atenderse. Y de los trastornos del sueño, ¿cuáles son los más frecuentes? El insomnio suele ser... el de conciliación, el no poder dormir. Exacto, ¿no? Donde la persona realmente está cansada, agotada, desea conciliar el sueño, pero manifiesta que no puede, ¿no? Es muy común en la consulta que las personas digan: he estado agotada, todo el día he estado en movimiento con actividades, pero no sé qué pasa. Me acuesto, pongo la cabeza en la almohada y automáticamente ya no tengo sueño, ¿no? Se me complica mucho el conciliar el sueño. Y en otros casos es el despertar, ¿no? Despierto muy temprano, 4 de la mañana, ya estoy despierta cuando en realidad tendría que estar despertando horas después, ¿no? Para realizar las actividades cotidianas, ¿no? Entonces hay mucha dificultad en esos casos. También aparece el sonambulismo en algunos temas, donde ya eso pone un poquito en alerta a la familia, ¿no? Donde son situaciones que no se presentaban, diríamos, con tanta frecuencia. Entonces, es muy habitual encontrarnos con estos dos extremos, ¿no? Personas que se sienten muy dichosas y personas que se sienten que toda su vida está modificándose tan abruptamente que no saben cómo poner ese orden, ¿no? Y dentro de los esquemas terapéuticos, ¿en qué se basan o es en base a los síntomas muy particulares de cada...? Es importante tomar en cuenta el discurso de la persona, lo que la persona plantea, en base a lo que plantea poder observar algunas conductas, por ejemplo, alguna conducta propia de un estadio ansioso, alguna conducta propia de esa característica depresiva, ¿no? Que la persona puede estar cursando. Entonces, todos esos elementos suman para poder determinar cuál va a ser el esquema, el tratamiento más idóneo para esa paciente, ¿no? Ahora tomemos en cuenta también que cada persona, si bien es distinta, y a nivel de la estructura de personalidad es distinta también, ¿no? Hay personas que pueden tener conductas límites, por ejemplo, hay personas que pueden tener conductas sumamente dependientes, pasivo-agresivas, una estructura paranoide en algunos casos, ¿no? Cada persona es un mundo, entonces esos elementos también deben contemplarse para que el esquema, el abordaje terapéutico sea realmente el más completo, porque si bien la persona puede haber tenido una vida muy calma, estable, ese momento del embarazo como tal, muchas cosas cambian, ¿no? No solo orgánicamente, hormonalmente, sino sentimentalmente, emocionalmente, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta lo que la persona plantea, los síntomas que se hacen evidentes en la consulta, ¿no? Las características a nivel del razonamiento, el pensamiento, esa habilidad cognitiva que la persona puede manifestar al momento de la evaluación, características a nivel conductuales propiamente y valoración a nivel de lo que es la estructura de personalidad para ver realmente ese cuadro de repente tan demandante de atención, si podría ser algo más, ¿no? Un pensamiento un tanto más paranoide, por ejemplo, ¿no? Porque sí me ha tocado ver personas en la consulta donde plantean, yo no quiero ir al médico porque el médico quiere lo peor para mí, quiere algo malo, ¿no? Entonces es realmente prudente evaluar la característica de personalidad para ver cómo abordar, ¿no? Y cómo esa vida que está en el vientre puede tener la mejor atención posible, ¿no? ¿Es más difícil mientras cursa el embarazo o después de que nace el bebé? ¿Cambian los síntomas? Muchos síntomas persisten, ¿no? Pero la gran mayoría, diríamos, tiende a ir disminuyendo y estabilizándose, ¿no? Cuando menciono muchos síntomas persisten, es prudente tomar en cuenta que persisten, si bien no en la intensidad, sino en la frecuencia, ¿no? Se hacen presentes a lo largo del tiempo. Personas que plantean, todavía no puedo dormir, todavía me cuesta mucho,
pero ya no es como antes, ¿no? Ya no es ese malestar tan intenso, todavía estoy irritable, todos los días reniego, todos los días estoy con una labilidad emocional muy marcada, tengo un llanto totalmente espontáneo, pero ya no es tan intenso como durante el periodo del embarazo, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en el periodo del posparto, la persona tiende a disminuir un poco, ¿no? la intensidad de los síntomas, más no así la frecuencia. Por lo tanto, es muy importante el abordaje terapéutico con la paciente y con la familia, porque muchas veces las familias consideran que, bueno, terminó el embarazo y todo se normaliza, ¿no? Todo vuelve a esa normalidad. Y la realidad es que no, que terminó el embarazo e inicia otra etapa. No es ni más ni menos compleja, simplemente distinta. Y es otra etapa donde necesariamente tiene que haber un diálogo, tiene que haber una empatía constante, tiene que haber un poder hablar de muchas cosas y no sancionar, porque lógicamente también está el agotamiento muy marcado. El agotamiento del bebé que llora, el agotamiento con los horarios diurnos, nocturnos tan intensos por las actividades laborales, familiares propias de la paternidad que hay que atender. Entonces el agotamiento se hace presente y si sumado a eso veo que la mamá todavía tiene una conducta demandante, es muy fácil que se detonen muchas cosas, ¿no? Esa explosión donde siento que no pone de su parte. Sí me ha tocado ver en la consulta personas familiares que dicen, ella está bien, solo que no pone de su parte. Y muchas veces ese está bien es que es ese diálogo que no es tan amplio y la persona no puede con tanta facilidad expresar muchas cosas, porque siente que va a ser sancionada, juzgada, que no es valorada, que no es tomada en cuenta, que no es tan útil todo lo que menciona porque no le hacen caso, ¿no? Entonces es una etapa donde el diálogo necesariamente debe ser mucho más amplio, abrirse mucho más empático para que la mejora sea constante, ¿no? Y en eso que sugieres del diálogo, el asunto de la ayuda de los otros familiares, o qué sé yo, de la familia de la señora, o del esposo, de la familia del esposo también, ¿puede ser contraproducente? Te pregunto. Sí, es una pregunta interesante, ¿no? Y le agradezco que la haga porque es la pregunta, como diríamos, del millón, ¿no? Que siempre se la cuestiona. Si es de mayor beneficio, ¿no? Que estén tíos, suegros, padres, todos, ¿no? Primos, sobrinos, todos ahí, o que no esté nadie, ¿no? Cada persona es muy distinta, la ayuda es realmente oportuna, es importante que se puedan organizar esos espacios en el hogar para que puedan atenderse las actividades, pero en la medida de lo posible, tomando en cuenta que ese hogar ya tiene un esquema, ¿no? Y no se puede invadir ese esquema, porque muchas veces con el nacimiento de un hijo, una hija, llegan todos los familiares, ¿no? Qué hermoso, qué hermosa, yo te sugiero, yo planteo, a mí me ha funcionado, a mi prima, a mi amiga, etcétera. Pero esa persona ya tiene un esquema de vida, entonces si se invade ese esquema, muchas veces llega a ser muy molesto, ¿no? Y en vez de decir qué bien que me están ayudando, es espero que pronto se vayan, ¿no? Y la idea tampoco es esa, tener una dificultad en el hogar por una situación así, que tendría que ser de dicha plena, ¿no? ¿Qué de los esquemas de terapia en esas condiciones, cuál consideras que es básico? La conversación nos ha quedado claro, de que esté siempre bien relacionada. Otro. La conversación sin cruzar la línea de respeto, ¿no? Donde mi concepto de hogar saludable tal vez es muy distinto, ¿no? Al de la otra persona, ¿no? Okay. Entonces esa línea de respeto no debe cruzarse jamás, ¿no? Porque si no estamos nuevamente invadiendo. Entonces la conversación es un punto básico, fundamental. Otro punto también fundamental es que cada integrante del hogar pueda replantearse cómo eso está afectando o cómo eso que se está viviendo en el núcleo familiar está siendo favorable, negativo, pero qué es lo que cada persona está sintiendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hijos mayores se pueden sentir muchas veces desplazados, ¿no? Se pueden sentir invadidos en su espacio como hijos por un nuevo ser. Entonces es prudente que cada persona tenga la oportunidad de cuestionarse algunas cosas. La terapia puede ser muy útil para cada uno de los integrantes, ¿no? Porque no solamente el espacio de terapia es útil cuando hay un conflicto realmente intenso, ¿no? Sino
poder anticiparse un poco y ver, bueno, está llegando un nuevo ser al hogar, por lo tanto es un tanto complejo que lo asimile mi hija, mi hijo, tal vez mi pareja, mis padres, etcétera. Entonces, que se puedan abrir esos espacios de terapia para cada uno de los integrantes. Otro punto que también es importante es los proyectos. Los proyectos es algo que necesariamente mantiene a la persona funcionando, ¿no?, en el mundo. Los proyectos deben estar presentes. Sin proyectos es muy fácil consumirse en angustia, en malestar. El estadio depresivo con mayor facilidad, digamos, puede aflorar cuando existen todos los elementos posibles. Entonces los proyectos deben estar presentes. En muchos hogares, cuando surge la llegada de un nuevo ser, los proyectos se paralizan. No salimos a pasear porque, bueno, llegó el hermanito, ¿no? Y mamá, chao. Sí, no, mamá no puede, papá no puede, entonces yo veo tele todo el día, ya no puedo conversar de cómo me fue en el colegio porque están pendientes de mi hermano. Entonces es importante que en la medida de lo posible los proyectos puedan continuar, si bien los mismos o algún proyecto nuevo, pero que cada persona sienta que la vida no ha quedado ahí, sino que tiene una continuidad y tiene un plus, diríamos, ¿no?, con un nuevo integrante. Entonces ahora somos un grupo más grande, ahora podemos hacer más cosas, si bien mamá tendrá ciertos tiempos para poder dar de lactar, para poder atender, ¿no?, al bebé o a la bebé, pero somos un grupo donde ya podemos realizar otro tipo de actividades, podemos programar otras vivencias. Entonces eso realmente es prudente, ¿no?, porque no tiene que haber ese corte de estar a nuestra vida y ahora quién sabe, ¿no? Entonces, ¿tienen que ser grupales las terapias o cómo se organiza o lo ves tú de acuerdo a la evolución? Hay muchos enfoques. La psicología es muy amplia, es muy apasionante y muy interesante. Y dentro de todos los enfoques de la clínica, ¿no?, el cognitivo-comportamental, sistémico, el psicoanálisis, bueno, que es el área mía, cada enfoque tiene su plus, ¿no?, y cada enfoque puede brindar muchos elementos a las personas. En algún punto necesariamente tiene que haber un abordaje individual, ¿no?, y a la paciente, que vendría a ser la persona que ha estado en gestación, y en algún punto, dependiendo el caso, dependiendo lo que internamente le suceda a los integrantes del hogar, también puede ser prudente de forma individual. Pero necesariamente será muy favorable ver de forma conjunta, ¿no?, posterior a esa terapia individual de la paciente, ¿no?, de forma conjunta para que se pueda trabajar en equipo, en grupos, ¿no?, y entre todos poder replantearse muchas cosas y avanzar, ¿no? Pero como decía, cada hogar es distinto, entonces hay personas donde no se suman con mucha facilidad a una terapia de forma conjunta, familiar. Hay otros hogares donde dicen, bueno, solo ella, porque ella llora mucho, por ejemplo, ¿no? Hay otros hogares donde... El problema es ella. Claro, el problema es ella y que resuelva sus cosas y que después venga a la casa, ¿no? Y hay otras personas donde dicen, ella llora mucho, pero yo quiero ayudarla y no sé cómo, no sé qué decirle, no sé si decirle no llores, no sé si decirle llora todo lo que tengas que llorar, no sé si decirle quedarme con ella, salir. Realmente es un momento de desconcierto, entonces es prudente que cada persona pueda cuestionarse realmente a mí qué me puede ser de utilidad, qué me puede servir, tener un abordaje individual, quisiera un abordaje grupal, ¿no? O sea, cada familia es un mundo distinto. Muchos de los síntomas que has citado los hemos visto en pacientes post-COVID. Ya los trastornos del sueño, la depresión, la ansiedad, llanto fácil, la angustia. ¿Está ocurriendo de que tú crees que ha aumentado el número de pacientes durante el embarazo o los síntomas se han hecho más fuertes? ¿Crees que ha influido el COVID en estas señoras? El COVID, lastimosamente, bueno, sí, ha influido en muchos aspectos, nos ha cambiado realmente el mundo, ¿no? Y bueno, esperemos que no continúe de ese modo. Pero ha influido mucho porque ha tenido un impacto muy real, ¿no?, en las personas. En un inicio, probablemente, bueno, lo recuerdan, en un inicio eso sucede en China, es lejos, no va a pasar nada. Pero la realidad es que sí pasa, ¿no?, y sí nos tocó vivir y sí nos tocó perder a seres queridos, a personas muy valiosas dentro del ámbito salud, a nivel nacional, internacional, en muchos aspectos, ¿no? Fue un golpe muy duro. Y en situaciones donde se espera una nueva vida,
de por sí hay mucha incertidumbre. El COVID también tiene incertidumbre. Entonces son dos situaciones de mucha incertidumbre que se suman. Al esperar una nueva vida en un periodo de gestación, la angustia es: van a ser bien, van a ser sano, porque si bien la ecografía me puede mostrar algunos elementos, ¿no?, que el huesito de la nariz y un sinfín de detalles, no tengo la certeza plena. Y el ser humano se caracteriza por desear tener esa certeza, ¿no? Pero al no poder tener la certeza plena, son varios meses de mucha angustia, de no sé exactamente qué va a pasar. Y en la situación del COVID, al ser algo tan nuevo que nos ha sorprendido, la angustia es similar. No sé exactamente qué va a pasar, no sé la efectividad, por más que existan estudios muy importantes y amplios sobre el tema de las vacunas, sobre el sistema inmunológico, es esa angustia de no sé exactamente. Entonces, la persona que está en gestación con esa angustia propia de la gestación, más la angustia del COVID, lastimosamente son dos elementos que suman y que hacen el proceso mucho más intenso. Por lo tanto, el periodo de posparto, la depresión posparto, llega a ser en algunos casos, me animo a decir en la gran mayoría de las personas, un tanto más marcada, ¿no?, un tanto más intenso. Pero eso no quiere decir que, bueno, la situación de una forma totalmente agobiante y mortificante. El proceso terapéutico siempre va a ser un plus en esa situación para que la persona no llegue a vivir con tanta intensidad estos dos elementos, estas dos angustias, diríamos, ¿no?, que se suman. Queridos amigos, tienen ahí el teléfono, invitamos a que nos escriban, hagan sus consultas, y a mí me parece un tema súper interesante. Lo que sí me había quedado un poquito en la duda, decías desde el enfoque psicoanalista, yo en la parte de medicina, psicología la vemos muy de pasadita. ¿Qué diferencia hay entre las otras especialidades que habías nombrado de psicología clínica, psicoanálisis? Sí. Si nos podrías aclarar, por favor. Claro. Como decía, la psicología es apasionante en todas sus áreas, ¿no? Pero cada una de estas áreas tiene un abordaje, diríamos un método, ¿no?, para poder trabajar. En el caso del psicoanálisis es buscar un poquito ese punto de origen, esa angustia que no sé por qué me consume, ¿no?, me desborda. Entonces es retroceder, diríamos, no me refiero a hipnosis, no, sino poder retroceder en el análisis de la persona para ver cuándo empezó, ¿no? Por ejemplo, hay personas que llegan a decir: a mí realmente me molesta mucho la injusticia, ¿no? Realmente me molesta muchísimo la injusticia y no tolero ningún acto de injusticia. Y si retrocedemos un poquito en ese análisis, podemos ver que ese malestar, ese no poder sobrellevar un momento de injusticia, tal vez empezó en un periodo de infancia, de adolescencia, donde sentí que mi vida era muy injusta, que era más justo lo que sucedía con mis hermanos, con familiares y no conmigo. A mí no me han tratado con Exacto. justicia. Y puedo sobrellevar, puedo hacerle frente a la situación y tener una vida muy favorable, muy estable. Puedo ser una persona realmente muy amable y tranquila, pero sin embargo cuando veo una injusticia, no sé, en el tráfico, soy capaz de ir a agredir, ¿no? En un momento ese estrés hace que tenga un pico muy elevado y parece que me desconozco, me desconocen todos porque soy una persona muy tranquila, pero sin embargo tengo una manifestación de conducta tan intensa que parezco otra persona. Entonces el psicoanálisis tiene esa particularidad, ¿no?, de poder abordar cada caso para ver qué es lo que nos pasó, a qué situación involuntariamente nos aferramos, con qué tema nos enganchamos, que no pudimos avanzar con esa facilidad y hay un tema que nos engancha todavía, ¿no? Entonces, en el caso de una situación de gestación donde exista ese periodo posparto, ¿no?, con el estadio depresivo, con tantas de esas características, el psicoanálisis busca abordar justamente eso, ¿no? Porque para esa persona está siendo tal vez tan complejo, tan difícil poder hacer algunos cambios en esta etapa a partir de esas vivencias previas, ¿no? Es como poder ir haciendo unos cortes, ¿no? Esa etapa de infancia no necesariamente tendría que afectar una etapa de adolescencia y posteriormente una etapa adulta, ¿no? A ver, hay situaciones, estamos hablando de un embarazo normal, con todo normal. ¿Qué pasa si el bebé sale con algún tipo de disgenesia? Por decirte,
una orejita no se desarrolló y está con una microtia. ¿Cómo se trabaja en esos casos? Porque rápidamente le echa la culpa el papá a la familia de la mamá, mamá, y es un quilombo que nosotros mismos no sabemos cómo podemos explicar. Sí, en un momento, bueno, tan real, ¿no? Como poder percibir que, como usted menciona, no hay una orejita que no se formó, tal vez algún otro detalle, ¿no? Orgánico, que puede ser en el cuerpito, la manito, etcétera. La angustia se hace muy evidente, ¿no? Y esa angustia es como que deja de lado todo lo idealizado, ¿no? Porque se idealiza al nuevo ser. Se considera que va a ser como la mamá, como el papá, como los abuelos, como los tíos, que va a ser noble, como el primo, que va a tener el carácter fuerte como el padre, que va a poder ser, no sé, la misma profesión del familiar. Se idealiza el mundo para ese hijo, y cuando la realidad nos muestra una situación distinta, que implica un abordaje distinto, que implica tratamientos, cirugías, un sinfín de situaciones, todo eso idealizado se desmorona, y esa angustia se transforma en enojo con quien esté ahí, que puede ser el personal de salud, enfermeros, médicos, que puede ser la familia, ¿no? del cónyuge, de la pareja, que pueden ser muchos elementos, ¿no? El mismo cuidado, ¿no? Hay personas que dicen: es que tú no te has cuidado, yo he visto, has tomado la medicación de forma inapropiada, el ácido fólico, las vitaminas, etcétera. Entonces es un momento muy difícil y es importante poder separar las cosas. Eso idealizado no necesariamente tiene que desmoronarse. La persona, si bien podrá tener alguna situación física compleja, ¿no? Pero no necesariamente no puede concordar con eso idealizado. Puede seguir siendo noble como se esperaba, puede seguir la carrera que se esperaba, si bien en algún momento, lógicamente, la persona tiene que decidir y decir: yo eso que han idealizado para mí no lo quiero, ¿no? Ese bebé cuando crezca, pero no necesariamente eso idealizado se va a desarmar. Entonces, en ese momento es importante que el abordaje terapéutico pueda poner un poquito de orden, ¿no? Lo idealizado no es que va al tacho, sino que se lo puede rescatar y se lo puede concordar, ¿no? Hacer que concuerde un poco con la realidad, lógicamente con algunos ajustes, con algunos cambios, porque si no es como lo idealizado no funciona y esta realidad no me gusta, entonces me quedo prácticamente sin hijo, ¿no? Y ese deseo de tener un hijo es como que está suelto, quiero un hijo pero no ese hijo, ¿no? Entonces eso no es algo sano y es algo muy duro, ¿sí? Entonces el abordaje terapéutico es como que busca, ¿no? Unir esos dos elementos de una forma que sea favorable, no de una forma irreal, sino de una forma que algunos elementos puedan coincidir y otros, bueno, habrá que armarlos nuevamente. Tendrá que surgir una nueva idealización sobre ese hijo, sobre esa situación real, poder aceptar la situación, pero no necesariamente con esos extremos, ¿no? Tengo muchas preguntas para ti, pero sí. Vamos a pasar a un pequeño receso y volvemos contigo, Ceci. Con todo gusto, gracias. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed.
Gracias por la espera. Y vamos a continuar. Habíamos quedado en qué podemos hacer con esas familias que han tenido alguna noticia distinta de la que esperaban. La expectativa no ha sido al momento del nacimiento lo que esperaban. ¿Vale la pena esperar? Tratamos de actuar rápidamente antes de que aumente el conflicto cuando nace un bebé con alguna disgenesia, alguna malformación. ¿Qué es lo que tú aconsejas? O hacer una junta médica, porque los médicos nos ponemos a veces en conflicto. El ginecólogo, qué sé yo, se pone y le dice, pero ha venido a todos sus controles, ¿cómo no vas a ver lo que está pasando? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos aconsejas? Momento complejo, pero lo prudente es, bueno, poder actuar, ¿no?, en ese momento por muchos factores. Si se tratara de una situación que todavía puede subsanarse en algún punto a nivel orgánico, a veces es prudente poder actuar, ¿no?, en ese momento, ¿no? Me refiero a algún tipo de cirugía que puede ser mucho más sencilla, ¿no?, en esos periodos propios de la infancia. Alguna valoración médica propiamente, ¿no?, mucho más amplia en ese sentido. Pero psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, también es prudente poder actuar en ese momento. ¿Por qué? Porque decíamos, esto que está tan idealizado con la espera de un hijo o hija y esta realidad. Entonces, si en este momento no se llegan a enlazar esos temas, no se llegan a unir nuevamente, se van haciendo mucho más distantes. Y muchas veces se escucha en las familias personas que dicen, no hay que angustiarse, no hay que preocuparse, ya lo vamos a estar aceptando, ya lo vamos a asimilar, es un proceso, ya lo vamos a conocer mejor, ya vamos a interactuar con ese bebé, y muchas veces termina siendo ya un niño y ese niño siente que no tiene un lugar en el hogar, que es el raro, diríamos, el distinto. Entonces es oportuno poder actuar en ese momento, lo que no significa que se trate de una urgencia, ¿no?, de inmediatamente, bueno, terapia ahora, hoy, pero tiene que haber un abordaje cuanto antes mejor, ¿no? Cuanto antes mejor, una vez que ya pueda reponerse la mamá, ¿no?, del embarazo que ha cursado, ¿no?, ya una vez que puedan organizarse nuevamente en la estructura familiar, con las actividades, tiempos, pero necesariamente tiene que haber ahí un soporte, ¿no?, y eso lo puede brindar la terapia en psicología, para que ese niño no quede tan suelto, no quede sin ese lugar y quede un poco ahí a la deriva, ¿no?, entre esto idealizado y la realidad como tal, ¿no? Durante el embarazo y también en el momento del nacimiento, obviamente los médicos tratamos de restringir lo más posible la medicación y demás, y obviamente para nosotros es una gran alternativa tener a un profesional como tú formado que nos ayude al respecto. Sin embargo, ¿tú crees o has visto que algún momento haya sido necesario dar medicamentos para estos trastornos? Sí, es necesario. Bueno, la medicación siempre va a ser un plus, ¿no?, cuando se trata de una situación de salud un tanto compleja, que ya, diríamos, se escapa un poquito, ¿no?, al momento, ¿no?, a la voluntad que el paciente pueda tener. Pero sí, la medicación puede ser de mucha utilidad. Lastimosamente no es posible, ¿no?, que se pueda administrar con tanta facilidad por la lactancia, bueno, por todo lo que eso implica. Hay situaciones tanto más complejas, como mencionaba, ¿no?, la personalidad tiene una estructura muy peculiar para cada uno, y existen características muy propias de lo que vendría a ser la esquizofrenia, la paranoia, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos, sí, la medicación puede ser de mucha utilidad. En otros casos, cuando el estadio depresivo es realmente importante y existen ya conceptos que acercan a la persona a cierta ideación suicida y ya actos suicidas, también puede ser de mucha utilidad, ¿no? Pero si no se tratara de esos extremos, puede ser manejable con mucha facilidad con el proceso de terapia, ¿no?, con el apoyo terapéutico, ¿no? Estos trastornos pueden ser llamémoslo, caldo de cultivo para algunos trastornos más serios. ¿Qué nos toca a veces a nosotros ver cuando el niño, digamos, es diagnosticado con un trastorno del espectro autista? Calculo más del 90% de los casos está solo la mamá, el papá desapareció.
si tuviéramos esa fortaleza en estos casos durante el embarazo, en la maternidad, el parto, tal vez sería más fácil que el esposo, la pareja, pueda llevar informaciones más duras. Sí, es realmente prudente, porque la pareja puede estar no solo consolidada como pareja, sino en ese rol, ¿no?, separado de lo que es pareja y de lo que es padres, y esperando ese hijo en ese rol de padres, ¿no? Y muchas veces cuando hay una situación distinta a la que se espera, ¿no?, el trastorno del espectro autista o cualquier otra situación, ese abordaje, esa asimilación como padres también repercute en el rol de pareja, ¿no?, que puedan tener. Entonces, en muchos casos sí es la mamá, ¿no?, quien está lidiando con todo lo que implica, ¿no?, terapias, la atención médica, etcétera, y no necesariamente el papá. Es lo que decíamos, esto idealizado que muchas veces se espera en los hijos, al no concordar con la realidad y al no tener ese lazo, esa unión, lastimosamente queda sin poder ser fácil de asimilar, ¿no?, para las personas, en este caso para el papá muchas veces. Entonces, el abordaje terapéutico puede ser muy útil en ese sentido, para que el niño, finalmente, niño o niña, no esté solo, para que la madre pueda no solo sentirse acompañada, sino sentir que es ese trabajo en equipo, que no es una realidad que le toca vivir, no a ella solamente, sino que es una realidad que la vida trajo para ambos y que son ambos como equipo, en las buenas y en las malas, como dice la frase, hasta que la muerte los separe, los que estarán brindando toda la atención, guía, cuidados, etcétera, a ese hijo, ¿no? Entonces, el proceso terapéutico realmente puede ser útil en ese sentido. Ahora, también está la situación donde muchas veces la asimilación no es fácil de hacer para la mamá, y es el papá el que ve con más claridad y entiende que algo pasa, ¿no?, con ese hijo, con esa hija. Pero es la mamá la que ha idealizado mucho y aparece la culpa. Yo he sido mala mamá, yo tal vez no quise convertirme en mamá, yo tal vez no me he cuidado, yo tal vez seguía trabajando y debería haber estado en reposo. Aparecen muchos elementos que traen angustia y culpa, y es la mamá la que no se adhiere al tratamiento, es la que no acepta eso, ¿no? Entonces es la mamá la que está de un médico en otro y tiene carpetas enteras de diagnósticos, de estudios, de todo, porque es difícil aceptar eso, ¿no? Entonces, tiene que haber ahí un abordaje integral para que no solo mamá o papá puedan lidiar con la situación, sino que puedan enlazarse como equipo. En el caso de que incluso la pareja se haya disuelto, porque también sucede eso con mucha frecuencia, siguen siendo los papás de esa persona, ¿no? Entonces es oportuno que realmente se pueda trabajar en ese sentido para que el hijo o hija no quede tan suelto, ¿no? Tenemos consultas a nuestro número telefónico. Me gustaría que podamos pasar a las mismas. La consulta nos dice: buenas tardes, mi pregunta es, ¿qué pasa con aquellas pacientes que están muy emocionadas durante el embarazo, pero en el momento del parto, posparto, aparece un desapego hacia el bebé? No quieren verlos ni nada, se alejan de ellos. ¿Cómo podríamos abordar este tipo de pacientes o qué se debería realizar? Muchas gracias por toda la información. La señora Erika Prieto. ¿Qué le podemos aconsejar, o la duda que tiene la señora? Sí. Pues es una pregunta interesante la que hace Erika, porque es algo recurrente, ¿no? Hay muchas personas que están idealizando, como decíamos, ¿no?, la gestación, su vida, su rol como madres, muchos elementos, hasta que ya eso idealizado se modifica. El parto, el dolor, el sentirse tal vez no acompañadas, el sentir que la realidad que se había considerado para el posparto es muy distinta como tal. Entonces, ese malestar y ese rechazo con el bebé, muchas veces con toda la nobleza, el personal de salud le plantea, pero mira, acércate, toma a tu bebé, tómalo en brazos, dale un abrazo, un beso, acarícialo, etcétera.
Y es muy oportuno, pero también es oportuno que la persona tenga un breve momento para poder cuestionarse muchas cosas, poder replantearse qué es lo que está pasando conmigo, que ese bebé que he esperado tanto, que he buscado, que he elegido su nombre, que me ha costado mucho elegir su nombre, hasta elegir la ropa, porque todo me parecía hermoso y no sabía con qué nombre quedarme, con qué ropa. Esa persona que he idealizado tanto, ¿qué está pasando conmigo que ahora no quiero acercarme, ¿no? Entonces, es prudente que tenga ese breve periodo de tiempo para que pueda replantearse muchas cosas y recién ahí poder acercarse, ¿no?, al bebé. Pero si inmediatamente no se le brinda, ¿no?, al bebé, probablemente lo único que aparezca sea el llanto, un llanto intenso, enojo consigo misma, con el entorno, un malestar que solamente va a intensificar muchos síntomas y que va a dejar sin posibilidad de hablar a la persona, porque la angustia, cuando es muy marcada, muy intensa, nos limita, ¿no? Es muy común escuchar personas que dicen: tengo tantas cosas para decir, pero siento que no me salen las palabras, no sale nada. Entonces tiene que haber un breve periodo de tiempo, minutos, horas, para que la persona pueda analizar algunos temas y recién ahí poder tener esa cercanía, ¿no?, para que no exista este rechazo tan inmediato. Pasamos a la siguiente consulta. Buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Se sabe cuál es la incidencia de depresión postparto en Bolivia? Wow, cuando nos hacen consultas aquí en un programa sobre números, prevalencias, incidencias, en un país donde medimos realmente muy poco, nos ponemos, ¿tienes algún dato? No, sinceramente no, y coincido con usted. Lastimosamente, todos los elementos medibles son, considero, muy cuestionables en ocasiones, ¿no?, porque no se hace un seguimiento, no se investiga lastimosamente mucho en nuestro medio. Sí. A nivel, digamos, cultural, ideología, se abordan muchos temas, pero no necesariamente se les da esa continuidad que debería tenerse para poder hacer un análisis y evaluación. ¿Qué pasó antes del COVID? ¿Qué pasó ahora con el COVID? ¿Qué podría pasar más adelante si nuevamente nos encontráramos con una situación tan intensa como el COVID? Pero esa opción de poder hacer medibles todos estos elementos, considero que no la tenemos, ¿no? Y para la persona que nos hace la consulta, tener segundos, terceros diagnósticos en una historia clínica realmente es bien difícil que los registren. Los colegas agarran posparto normal, todo normal, y no tenemos las valoraciones por gente que sí se dedica a medir esto, y a veces tenemos un subregistro grande en absolutamente todos los diagnósticos en nuestro medio. Cuando nosotros revisamos un tema en la universidad y demás, encontramos estadísticas. En Europa es tantos por cada 100.000, en Estados Unidos, pero es muy difícil en nuestro medio. Pasamos a la siguiente consulta. Buenas tardes. ¿Qué complicaciones puede haber en una madre que no recibe ayuda ni apoyo en esa situación? La señora Camila Gamarra. ¿Puede ser contraproducente el actuar de la pareja? ¿Siempre está a favor? ¿Siempre tratamos de llevar al esposo a una situación terapéutica? ¿Cómo se hace? Sí, sin duda, bueno, el proceso de terapia puede ser de mucha utilidad, pero como mencionaba en un inicio, tiende a ser mucho más valioso, mucho más rico cuando existe una decisión voluntaria, ¿no? Entonces, si la persona no recibe ese apoyo oportuno por parte de la familia, pareja, en el área de psicología como tal, si no tiene ese acceso, ¿no?, a la terapia, no es que está todo perdido, ¿no? Se puede avanzar, pero no con tanta facilidad, porque lastimosamente hay muchos momentos que pueden ser un tanto más intensos. Como mencionábamos, cada persona es distinta, pero es una probabilidad, ¿no?, que está presente, de que se intensifiquen muchos síntomas. Ahora, el decirle a la pareja, bueno, me acompañas porque me acompañas y es algo que tienes que hacer quieras o no, lastimosamente no va a ser de mucha utilidad, ¿no? Porque que yo esté en terapia
mi pareja que esté simplemente acompañándome, o sea, literalmente acompañándome con el celular o asintiendo con la cabeza, sí, no duerme o reniega, o espero que todo salga bien. No es algo que pueda ser de mucha utilidad, ¿no? Si bien se le pueden plantear muchos elementos a la persona, a la pareja, para que puedan, como decíamos, ¿no?, ampliar el diálogo, elaborar proyectos, tener esta comunicación sana en el hogar. Pero es importante que la persona también pueda tener ese compromiso y que no solamente asista por asistir, que no solo asista porque, bueno, mis suegros se enojan, porque su familia va a observar, ¿no?, sino que existe ese compromiso. Como decíamos, para que cuando el niño o niña nazca, no llegue a un espacio, a un hogar donde todo esté suelto, sino donde haya algo estructurado esperándolo, pero que también sea flexible y se adecue a la realidad que toque vivir, ¿no? ¿Puede ser en algún momento un extremo de decir, no, mejor no venga con su esposo porque puede ser realmente tóxico el caballero? Hay situaciones, sí, hay situaciones que se han presentado así, ¿no?, donde la persona puede ser realmente tan tosca, tan violenta en algunos casos, donde solamente complica, digamos, el proceso de la terapia, porque más bien la paciente empieza a inhibirse, ¿no?, donde quisiera comentar cómo me siento, pero bueno, mi pareja observa y me observa con una mirada tan peculiar, donde me siento tan intimidada que mejor no digo nada y digo todo está bien. Entonces, esa terapia lastimosamente no va a ser de utilidad para ninguno, ni para la persona, ni para la pareja, y lastimosamente, bueno, el niño llegará a un espacio, como decíamos, vacío. Entonces sí, en algunos casos es prudente hacerle notar que, señor, es bienvenido, pero por lo pronto se va a trabajar con ella, ¿no?, para que ella finalmente pueda fortalecerse, con o sin la presencia en su vida de la pareja, pero que pueda fortalecerse y brindarle todos los elementos idóneos al hijo o hija que está por llegar, porque muchas veces se escucha, por ejemplo, personas que dicen, es que no puedo separarme ahora porque mi hijo pronto va a nacer, claro, y tiene que tener al papá. Sí, pero los hijos tampoco pueden cargar con esa responsabilidad de saber que, bueno, he llegado yo y por culpa mía se tuvieron que aguantar entre mamá y papá, porque es una carga enorme, ¿no?, de sentirme causante de la infelicidad de ambos, ¿no? Amigos, mil disculpas a las personas que nos escribieron, pero realmente el tiempo nos ha quedado corto. La licenciada Cecilia Bandín es psicóloga y pienso que les va a ayudar mucho más si nos das dónde te pueden encontrar las personas. Sí, con todo gusto. Dudas, consultas siempre son bienvenidas. El consultorio está en la avenida 6 de agosto, entre Belisario Salinas y Pedro Salazar, el edificio Medicentro. Es en el primer piso, la oficina 11, es frente al Policlínico 9 de abril de la Caja Nacional. Y cualquier duda, consulta, a los teléfonos 701-26602, el del consultorio 244-1717, o bueno, en esta época tan virtual, en redes sociales, como Cecilia Bandín, psicóloga clínica, psicoanalista. ¿En Facebook? ¿En Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, y bueno, todavía no he incursionado mucho en TikTok, ¿no?, pero está en esos medios, sí. Es lindo cuando una persona entrevistada lo hace tan fluido y la gente quiere seguirte escuchando. Yo estaba encantadísimo de seguirte escuchando y esperemos tenerte nuevamente. Sí, para mí es realmente un placer. Como mencionaba, la psicología es realmente apasionante, ¿no?, y cuando hay temas tan interesantes que es prudente abordarlos, que es prudente ampliarlos, que se investigue al respecto, que se conozcan elementos, que deje de ser un tabú, ¿no?, donde mejor no le hablamos a la persona embarazada porque reniega, ¿no? Entonces, es importante abordar algunos aspectos en ese sentido, así que yo dichosa de acompañarlos. Queridos amigos, muchas gracias por su atención y será hasta pronto.